Hola, estamos en jueves, a mí ya saben que me gustan los jueves porque yo nací un jueves, ¿no? Y estoy en la cocina, que es una cosa que la gente que me conoce sabe que es como mi sitio favorito porque me gusta cocinar y lo hago bien, se me da. Y tengo además em, cierta categoría, es como un ámbito en el que tengo talento y en el ámbito también de ser anfitriona y eso se me da. Tengo clase y también cocino con clase, digamos. Hoy vamos a hacer unas famosas papas rellenas, ¿no? Pero podemos hablar de otras cosas, porque si no, no me alcanza el tiempo para hacer mis videos, ya que tengo muchos pendientes. No solo atiendo mi casa y los asuntos correspondientes a mi vida personal, sino a asuntos realmente de tipo profesional. Tengo que escribir algunos artículos, me falta escribir uno, necesito ponerme a leer, pero necesito otra, otro ámbito de esfuerzos para poder llegar a eso, ¿no? Entonces, mientras hago una cosa, puedo hacer la otra. Por ejemplo, puedo cocinar y puedo hablar con ustedes. Y no se me puede olvidar decirles que la gente que oiga, pues que se suscriba al canal, porque forma parte de lo que tengo que hacer cuando uno tiene un canal. Aunque a mí me resulte muy extraño, porque en realidad yo hago esto con todo el afán de compartir de forma muy coloquial las pocas cosas que he aprendido en la vida y mis reflexiones, también muy desde el punto de vista, tratando de argumentar un poco con mis conocimientos y compartirlo con ustedes y no sé, quizás en el proceso me parece a mí que se pueden ir aprendiendo cosas y puede haber una retroalimentación y bueno, pero este mundo, este mundo amerita de otras facultades y otros facultativos para que ciertas cosas funcionen. Es decir, de nada sirve que yo me hable a mí misma. Eh, Tiene que servir para alguien más y si es para mucho más gente, pues mucho mejor. Entonces, tengo toda la semana reflexionando a partir desde el sábado que tuvimos una conversación con, con un amigo, bueno, entre amigos, pero principalmente con un amigo. Él seguramente lo recordará. Él se llama Julio. Y, y de ahí, bueno, hubieron algunas reflexiones que me parecen muy importantes, muy interesantes con relación al tema de la música, ¿no? La música cubana específicamente. Eh, es, por supuesto, que un tema muy amplio, está claro, pero el punto que señalaba Julio y que me parece que valdría la pena que habláramos de eso, y que también hablaba mi marido, era un poco el asunto de lo que se está escuchando de música cubana actualmente en nuestro entorno, que es Miami. Es decir, qué es lo que se oye y qué es lo que se consume, y que además se oye y se consume no solamente a nivel de la radio y de la televisión, sino también a nivel de lo que tú consumes en cada reunión que tú vas y en cada fiesta a la que tú asistes, que está vinculada con el reggaetón, ¿no? Em, la, la música cubana siempre ha tenido una dificultad con su ejecución, por supuesto, porque es de difícil ejecución. Me refiero a la música cubana, que tiene en su complejidad el contratiempo, ¿sí? Y que al ser traducida por otros músicos, incluso los propios cubanos que no están o que no se familiarizan con este tipo de música,
les cuesta mucho trabajo de comprender. Es una música muy compleja y también es muy compleja para bailar, aunque aparentemente históricamente, desde el punto de vista del cliché, sí se crea que el cubano baila, todo el cubano baila, y no es así. O bien que el cubano, aquel cubano que baila, lo hace correctamente. Bueno, generalmente el cubano que baila lo hace con corrección, en el sentido de que puede, quizá a lo mejor por un asunto de tipo de identidad cultural, comprender el tiempo de esa música, que es en sí mismo una especie, o es en sí mismo, perdón, un contratiempo, ¿no? Y el contratiempo es exactamente lo que eso dice, va en contra de un tiempo al que tú estás acostumbrado. Es decir, hay una rítmica, e incluso en el proceder de nuestro andar, nuestro propio andar, en nuestra propia, perdón, esto estoy viendo tremendamente, en nuestra propia relación con nuestro ámbito cotidiano, hay una rítmica que nos acostumbramos a ella, incluso cuando manejamos el carro también hay una especie de rítmica que corresponde a una cuestión ya intuitiva, ¿no? O sea, lo haces sin darte cuenta, ¿sabes? Sacas, subes el pie, bajas el pie, usas el mismo pie, no sé lo que sea, coordinas con la mano, un asunto de coordinación, y el baile tiene relación con la coordinación. Y entonces eso, que era un poco lo que estábamos hablando, es muy difícil de comercializar. Y la música cubana ha tenido ese problema a pesar de ser una música tan famosa. Y lo es porque no solamente contiene la dificultad, sino que contiene una cosa que cuesta mucho trabajo de tener y que tiene y deviene de una herencia cultural básicamente africana que corresponde a la pasión y que corresponde por sí misma a una especie de correlación semántica al sabor, ¿no? La música cubana tiene sabor y aquello que tiene sabor sí es consumible, ¿no? Es algo que se admira, es algo que se desea, porque los seres humanos no solamente somos razón, lo dijo el poeta martiniqués, el del concepto de la negritud, Aimé Césaire, en París, cuando refirió que efectivamente los franceses fundamentalmente y los europeos, es decir, el pensamiento occidental, le había dado al mundo la razón, ¿sí? Recordemos a los ilustrados del siglo XVIII, siglo XVII, del siglo XVIII, y por tanto el mundo empezó a razonar, como de una especie, ¿no? Esto que nos había dejado la lógica aristotélica, de poder razonar de una forma pertinente. Pero el ser humano también tiene la otra parte con la que no pudiera jamás sobrevivir y ni siquiera la razón tendría sentido, que es lo que los países o las culturas, mejor dicho, sobre todo las culturas de origen africano, le han dado a este planeta, que es la pasión, ¿sí? Y por tanto todo lo que de ella devenga, que es el sabor, y ahí está nuestra herencia cultural, sobre todo a nivel musical. La música cubana, dentro de Cuba, me refiero a la música popular cubana, básicamente, nunca ha tenido demasiados adeptos. A pesar de que el cubano le gusta bailar y a pesar de que el cubano conoce de cierta forma, y sobre todo a nivel de nuestra generación, es decir, estamos hablando de principios, mitad, sobre todo la mitad y finales del siglo XX, esas generaciones conocen de manera general, por supuesto, un poco la estética de esta música, de esta estética que corresponde a la rítmica cubana y a los ritmos cubanos que han aportado al mundo y que han atravesado las fronteras. La conocemos, lo sabemos, algunos saben bailarlo, algunos no, algunos nos defendemos bailando cierto, con algunas limitaciones, pero lo conocemos. Las nuevas generaciones no saben de qué se trata cuando este concepto lo atraviesa. Pero la música popular cubana, históricamente, no ha tenido muchos adeptos dentro de Cuba.
se ha concebido tal manifestación, se ha concebido hacia clases que se pueden relacionar con clases media-bajas o con cierto tipo de cuestión racial, y que por tanto el consumo de esa música te hace tener ese tipo de conducta, ¿no? Y pertenecer a ese tipo de ámbitos. Salvo que intervenga en ello algún reconocimiento internacional a ese personaje que está ahí, y que entonces de alguna forma se vuelva aquello dentro de lo coloquial, o sea, como una especie de noticia coloquial, una especie de noticia común y corriente, ¿sí? Entonces nosotros aceptamos que fulano de tal, que toca música popular, parece que es bueno, porque le dieron un premio en no sé dónde, o porque nos lo dicen y lo creemos, ¿no? Y lo aceptamos y se acabó. Hay ciertas manifestaciones de la música cubana, y yo estoy hablando de esto por la conversación donde yo decía yo, bueno, esto me lleva a mí a reflexionar otra serie de cosas. Hay otros ámbitos de la música cubana y otras manifestaciones que tienen más relación con una lírica mucho más europeizada, ¿sí? Una lírica mucho más útil, ajá, y que manifiesta cosas con las que nos enlazamos los seres humanos a nivel universal, ¿no? Por ejemplo, sentimientos como el amor a la pareja, el amor a la madre, el desamor también, y el despecho, que son cuestiones que nos universalizan, ¿sí? Por lo menos el amor, y por lo menos el concepto de la madre. Y por supuesto también el dolor por la pérdida, ¿no? De la vida, la muerte y ese tipo de cosas que dentro de la música cubana los boleros han tratado, por ejemplo. Entonces los boleros tienen un nivel de aceptación mucho mayor porque conciben en sí mismos ciertos sentimientos que corresponden a nuestros sentires en alguna etapa de nuestra vida. Y entonces ahí hay una mayor aceptación, de ahí que, por ejemplo, la figura de Benny Moré era aceptada cuando cantaba boleros de una forma mucho más fundamental para la cultura cubana, para el cubano de a pie, que digamos que en otras de sus manifestaciones. ¿Por qué? Porque el reconocimiento de eso viene fuera de la isla, y eso siempre ha pasado. Generalmente eso es lo que sucede, ¿no? Sobre todo con la música cubana. Y que esa complejidad y ese sabor y esa cosa que es única y que es singular a nivel cultural, los otros la consumen como eso exactamente, y como algo que realmente vale y que es valioso y que les ha ayudado a ellos incluso a conformarse culturalmente. ¿Por qué? Porque la música cubana ha conformado otro tipo de manifestaciones musicales en otras partes del mundo. O sea, por ejemplo, la vieja trova cubana, María Teresa Vera, por ejemplo, y la famosa canción de 20 años, y canciones como Pensamiento, y canciones que corresponden bueno, a la vieja trova cubana. Ahora no me vienen muchas, pero las perlas de tu boca, por ejemplo, esas canciones algunas de finales del siglo XIX, otras de los principios del siglo XX, cuando incluso a la par de la vieja trova cubana surge la rumba, lo que se conoce como rumba, ¿sí? En todas las posibles manifestaciones a partir de la rumba, en todo lo que empieza a surgir a partir de ella, trae, por ejemplo, una aportación fundamental en la península de Yucatán, en México, para el desarrollo de lo que se llama la trova yucateca, ¿sí? Y la música cubana va también a desarrollar lo que sería la salsa de Nueva York, ¿sí? Porque sea que la salsa es cubana, no, la salsa es neoyorquina, ¿sí? Eso podemos hablar en otro momento, pero la música cubana apunta aportación fundamental, sobre todo a nivel de la rítmica y a nivel del tiempo, ¿verdad? De esta música
¿Por qué? Porque ella había aportado a la música puertorriqueña y también había aportado a los colombianos y a los panameños y a los venezolanos, en lo que empiezan a desarrollar como un sonido propio de este tipo de música que tiene como fundamento o base la música cubana. Entonces, esta mirada de fuera, que trae también como consecuencia el fenómeno del Buenavista Social Club, que por ejemplo mi amigo Julio considera que a él no le gusta y que le parece una farsa y o que no le parece de tan buena calidad. A mí en lo particular, a mí me gusta el sonido del Buenavista Social Club, sobre todo el primer disco. Me gusta ese sonido, me gusta la experimentación, me gusta lo que sucede ahí. Pero estamos hablando de van y rescatan lo que nosotros no hemos sido capaces dentro de la isla, los que hemos vivido ahí, los que nacimos ahí y los que están ahí no hemos sido capaces de verdaderamente rescatar. Lo tenemos y ahí está, pero es vendible, es un producto de exportación, la música cubana, es un producto de exportación. Y hay una cosa que yo mencionaba dentro de esta conversación que me parece importante señalar. A nivel generacional, o sea, las nuevas generaciones no tienen conocimiento de todo esto, que es la música cubana y todas estas aportaciones, porque nadie se los dice. ¿Por qué nadie se los dice? Porque el sistema educativo, fíjense bien, hay muchos sistemas educativos, no nada más el cubano, sus sistemas educativos en el mundo hace mucho tiempo que optaron por ir quitando cosas que conducían, fíjense la palabra, el verbo, conducir, que conducían a nivel de lo pedagógico, en lo conductivo, hacia el aprendizaje de ciertas cosas que tienen que ver con lo estético y lo artístico. Porque se ha considerado que no sirve para nada. Así como en algún momento se eliminó la letra cursiva en los sistemas educativos y solo se dejó la letra de molde creyendo que era mucho más pragmática. Lo es, pero fragmenta el cerebro. Que eso es otro video. Pero bueno, podemos aprovechar y decirlo. Al eliminar la letra cursiva durante muchísimas generaciones, la situación que sucedió a nivel del aprendizaje, en la cuestión del aprendizaje a nivel neuronal, fue que la información se iba fragmentando, se empezó a llenar de partículas. Porque la escritura en letra de molde trae como consecuencia una división entre una letra y otra. La letra cursiva ayuda a que se hile mejor las ideas porque hay una conexión cerebral con la cuestión del gesto, de la coordinación, y volvemos otra vez a la coordinación para hilar las ideas en este sistema rotativo, en este sistema garigoleado con el que uno escribe con la letra cursiva. Y eso trajo consecuencias a nivel educativo y la eliminación de esto. Ahora, ¿qué trae como consecuencia? Para no perder tanto el tiempo en eso. ¿Qué trae como consecuencia que hayan eliminado la educación estética en los sistemas educativos? Que la gente no sabe valorar la música, por ejemplo, que es lo que estamos hablando. No hay que ser musicólogo. No hay que tocar un instrumento musical, no se tiene que ser afinado, no se tiene que ser cuadrado a nivel del canto, no tenemos que tener oído musical, pero podemos tener una educación estética. Podemos aprender en la valoración, al desarrollo de los sentidos, ¿verdad? Para poder valorar también estéticamente el mundo, que además es como empezamos a aprender cuando el Homo sapiens surge hace 45.000 años. Lo primero que hizo fue aprender con los 5 sentidos. Así aprendió el mundo. Aprendió de aprender y aprendió, con H intermedia, el mundo. Lo hizo suyo. Eso quiere decir ese verbo. Lo hizo suyo. Entonces, ¿por qué eliminar esto de los sistemas educativos? Eso trae como consecuencia que entonces, en el concepto de lo pragmático, ¿verdad? Tengamos gente que desde que tú te bajas del avión en el aeropuerto José Martí en La Habana, tú estás oyendo reggaetón. Y de hasta que te vas, de hecho.
Y que es que si no pones reggaetón, no estás oyendo nada. Si no pones un rap, un hip hop o cosas de ese tipo. Ahora bien, no es que el rap, no exista rap o reggaetón o hip hop que tenga calidad. El problema es que la gente tendría que determinar que existen eso que yo quiero oír a partir de todo lo demás que ya he escuchado, pero es que nadie escucha más nada. Y ese tipo de gente ha venido no solamente a seguir escuchando eso en Miami, que es lo que consume, pero es además lo que se vende, ¿sí? Porque hay que hace un estudio de mercado, se da cuenta que ese tipo de gente no te va a consumir para nada otra cosa que no sea eso, porque esa gente hay que volverle a educar. Pero además de eso, las otras generaciones, que también son otras generaciones aquí en Miami, creen que eso es la música cubana. Y que lo demás pertenece a un pasado, que por cierto no es inmediato según ellos, es un pasado muy pasado, ¿verdad? Y que corresponde a un momento histórico que ya no puede regresar. No es que nunca se fue, jamás se fue. La mayoría, la mayoría de estos excelentes músicos que ha dado la isla, excelentes músicos, son estudiados en universidades en el mundo. En universidades de música, donde se estudia en academias de música, a nivel de la musicología, ¿verdad? En todos los niveles de la música cubana, porque es una de las partes de nuestra cultura que mayores cosas ha aportado a esta humanidad. El desconocimiento por parte de los cubanos de la isla, de Miami y de otras partes del mundo sobre la riqueza cultural de la música cubana termina por ser un tema en sí mismo para poder desarrollar, por ejemplo, un libro y para poder desarrollar, por ejemplo, conferencias que expliquen qué es lo que está sucediendo y la importancia y la relevancia de esto. Nosotros no podemos recuperar un país si no nos recuperamos culturalmente. Quiero decir eso. Quiero decir que la manera en la cual le damos al otro que consuma bobería, que consuma poca calidad, que consuma estupidez, ¿sí? Es la manera en la que también somos responsables, ¿sí? Incluso en la forma en la cual politizamos eso, ¿verdad? Somos responsables de que también la gente pues no reacciona entre otras cosas porque estamos abonando a la estupidez humana. Estamos haciendo mucho esfuerzo para volver a la gente más tonta, para volver a la gente analfabeta estéticamente. Esto es un video dedicado a mis amigos con los que de alguna manera tratamos de entender por qué vienen aquí los músicos cubanos y se tienen que volver a ir. Porque los que se quedan aquí son los que nos regalan bobería. Porque la gente eso es lo que quiere. Bobería. ¿No? Ya lo dijeron los bambán. Bobería, bobería. Nos vemos para la próxima. Voy a seguir con las papitas.